Ya tengo un familiar acá en Argentina, que tenga el mismo Total. apellido. Qué bueno, hermano, qué gusto saludarles nuevamente, poder estar aquí con ustedes y ver cómo seguimos aprendiendo juntos, porque esto es parte del crecimiento, del tiempo que podemos tener con la palabra de Dios y lo que estamos aprendiendo. Ahora se fueron empatados la mayoría con una respuesta cada uno, así que seguimos bien. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan qué es lo que estamos viendo, no? El reino Anticipado. pospuesto, el reino postergado, el reino pospuesto, y el misterio de la iglesia que ha sido revelado para los judíos en ese tiempo y aún también para nosotros, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y como vimos, ¿no? Ahí primero en el capítulo 12, al final del capítulo 12 y todo el capítulo 13, las parábolas, el significado de cada una, de lo que vimos en la sección pasada. Estábamos hablando acerca de la iglesia anticipada y cómo el Señor Jesucristo iba encaminando su camino a la cruz. Y lo que nos toca poder hablar en este caso el día de hoy, vamos a centrar ahí en los capítulos 24 y 25. ¿Que cuántos de ustedes han escuchado muchas veces el capítulo 24 y 25, quizás algunas predicaciones, que hablan acerca de que tiene que ver con la iglesia? Y creo que es muy común escuchar que estos capítulos se predican en las iglesias como que los creyentes son los que van a participar de la tribulación. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado así de esa manera, pero parte de lo que vamos a estar viendo y aprendiendo en esta noche es que Jesús va respondiendo unas preguntas ahí en ese pasaje y quiero que puedan empezar ahí conmigo en el capítulo 24. Si usted me va siguiendo ahí con su Biblia, dice el versículo 1 del capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaban sus discípulos lo, para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. El versículo 3. Y estando sentado él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuáles serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo que en realidad estaban viendo acá, de lo que estamos viendo ahora. Quiero ver si me parece la presentación, si la pueden ver. Sí. Lo que vamos a estar viendo en esta noche, como les dije, que Mateo 24-25, donde el rey responde las preguntas. Y estos dos capítulos se conocen como el Sermón del Monte de los Olivos. Es conocido así de esa manera porque ahí mismo ustedes lo ven que en el versículo 1 va diciendo que Jesucristo sale del templo. En lo que sale de ahí del templo de nuestro Señor, les hace la profecía que ese templo se va a destruir, que ese templo no va a existir más. Pero también en cierta manera estaba hablando de su propio cuerpo que iba también a ser destruido. Ya dentro de poco se iba a acercar ese momento en el cual él iba a entregar su cuerpo. En este caso, como estamos viendo ahí, y va diciendo que no va a quedar también piedra sobre piedra. Lo que estamos viendo ahí, y lo van a ver también ahí en el capítulo 23 versículo 38, que dice: He aquí vuestra casa os es dejada abierta, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. También haciendo alusión que ese templo en el cual ellos estaban viendo, ese templo también iba a ser destruido. Al conocer un poquito más la historia y entrar un poquito quizás más en detalle, ya, ya cerca del año 40, después de 40 años después, que fue en el año 70 después de Jesucristo,
El emperador Tito es el que termina destruyendo el templo, que hoy en día no existe el templo de Israel. Van a haber muchos templos que tienen, pero el templo en Jerusalén hasta el día de hoy no existe. Y esa profecía el Señor Jesucristo les estaba diciendo, que el templo se iba a destruir, eh, se cumple justamente 40 años después. Cada una de las cosas que hemos visto hasta el día de hoy son una serie de eventos. Y lo que van a pasar de aquí también, igual también de ahora en adelante, es que también van a seguir siendo eventos escatológicos en cuanto a la futura venida de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes van a poder leer ahí, en esa época el templo era una de las estructuras más importantes, porque en ese entonces eran relucientes, hechas de mármol, paredes con láminas de oro. eh, También eran edificios que eran realmente indescriptibles, que eran impresionantes. Y en la cabeza de los discípulos no cabía que ese templo se iba a destruir, porque ellos en cierta manera ellos estaban esperando con la venida del Mesías, con la proclamación del rey, que el rey se iba a establecer su trono, iba a ocupar ese lugar, iba a ocupar ese templo que ellos estaban viendo justamente en ese momento. Y el Señor Jesucristo les decía que iba a ser destruido. Ahí en el Monte de los Olivos, Jesucristo está sentado y lo que él comienza a preguntarle, y lo que los discípulos comenzaron a preguntarle fueron, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Eh, Como les dije, dado que el pensamiento de los discípulos en ese momento era que ellos querían ver el reino realmente establecido, pero no se iba a dar hasta que realmente el Mesías, hasta que realmente ellos reconocieran a Jesucristo como el Mesías. Eh, Ellos también en ese momento, cuando fue la profecía de la iglesia, ellos tampoco entendían las cosas ellos tampoco entendían las cosas que estaban pasando, porque ellos estaban teniendo una expectativa de que la venida iba a ser en poder y en gloria para poder destruir a los enemigos que tenían en ese momento. Y Jesucristo va respondiendo a las preguntas de ellos, pero lo va respondiendo de manera inversa. El qué y el cuándo y el qué son las respuestas que el Señor Jesucristo va a ir contestando. Y desde el capítulo del versículo 4 hasta el versículo 28, Jesucristo va a responder la respuesta en la parte del fin del siglo. Y desde el capítulo del versículo 29 hasta el versículo 51 va a poder estar viendo las respuestas en cuanto a las señales de la segunda venida. Son dos cosas que vamos a ir viendo que van a ser una quizás tras la otra. Lo primero que ocurre es la señal, y luego va a ocurrir el fin del siglo, lo que tiene que ver con el arrebatamiento y la segunda venida de nuestro Señor. Siglo es un periodo de tiempo, es una época o una era, y que para nosotros lo que conocemos hoy es desde la partida del Señor Jesucristo, ahí en Hechos 1, cuando Él es levantado, él levantado a los cielos después de la resurrección, hasta, hasta su segunda venida. Una vez pase la tribulación, que la iglesia es levantada, que él viene en los cielos y no desciende a la tierra, sino que la iglesia es levantada para encontrarse con Él. Pasan los 7 años de la tribulación y al finalizar la tribulación, los 7 años de la tribulación, es que ahí comienza y ahí es la segunda venida de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el en el versículo 4, nuestro Señor Jesucristo lo primero que les pide es que les dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué les dice que tengan cuidado, que nadie los engañe?
porque iban a haber muchas personas que iban a llegar que iban a llegar en su nombre. Lo que quizás podemos pensar era que Jesús le iba a hacer lo más fácil para, tanto ustedes lo pueden pensar de esa manera como yo también lo pensé, que lo más fácil era que le dijera la fecha en la cual iba a regresar. Eh, pero ¿qué pasaría si Cristo hubiese dicho la fecha en la que la fecha en la que él regresaba? Iba a ser, iban a vivir su vida hasta como quisieran, y un día antes o el mismo día que dijeran que el Señor Jesucristo él iba a regresar, en ese día quizás hubieran empezado a a hacer las cosas bien, le hubieran reconocido como el Mesías, sabiendo que él sabiendo que él iba a regresar. Y por eso la primera advertencia que les da el Señor Jesucristo cuando les responde es que le dicen que tengan cuidado, que tengan cuidado, que nadie los engañe. Y la instrucción, en este caso, como lo vamos a ver ahí en el versículo 42 y en el capítulo 25, versículo 13, si quiere acompáñeme ahí con la vista al capítulo 40, al versículo 42, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y el versículo 13 del capítulo 25 dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ellos debían de tener cuidado, ellos debían de estar alertas para no sufrir ningún tipo de engaño, porque ese engaño los iba a llevar realmente a la condenación. ¿Qué era lo que iban a anunciar? Que iban a haber guerras, rumores de guerra, como lo vamos a ver ahí en el versículo 6 del capítulo 24, que dice así, oirás de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún, pero aún no es el fin. Él les dice que es necesario que aún vengan los engañadores, pero es necesario que aún se escuchen estos rumores. Y ahí habla acerca del principio de dolores. El principio de dolores que realmente va marcando aquí nuestro Señor Jesucristo es que se va a multiplicar la maldad, van a empezar a suceder cosas malas, van a empezar a aparecer falsos profetas y el engaño es ese en el que muchos van a caer. También la misma palabra menciona que va a haber falta de amor. Y todo esto tiene que ver con una profecía que se cumple de parte del profeta Daniel. El profeta Daniel habla ahí en Daniel capítulo 12, habla acerca de las 70 semanas. Hasta ahora se han cumplido 69 semanas y esas semanas 70 son representadas en 7 años. Y esos 7 años son los 7 años de la tribulación que conocemos en la Biblia y que habla justamente este capítulo 24. Y que la primera parte se conoce como la tribulación, que son 3 años y medio. Esos 3 años y medio que se van a vivir de una aparente paz, donde va a ser un solo gobierno acá en la tierra, donde va a haber una sola moneda, como que si todo el planeta Tierra fuese un solo país, gobernados por una sola persona. Y esa persona que va a estar gobernando va a ser el anticristo. Y muchos judíos y muchos gentiles van a creer, van a creer en él, porque dice la palabra del Señor acá, como estamos leyendo, que muchos van a ser engañados. Y por eso les manda nuestro Señor Jesucristo a los discípulos a que estén alertas y que puedan velar y que ellos puedan también conocer la verdad. A la mitad de los 3 años y medio sucede lo siguiente, que es el segundo periodo. Y ese segundo periodo es la gran tribulación, donde les mencioné que se va a acabar la falsa paz, donde también se va a acabar, donde van a aumentar las guerras, donde los días van a ser acortados y no habrá lugar donde quizás esconderse. Y eso es conocido como la gran tribulación, donde va a haber mucha persecución, mucha muerte, donde el anticristo realmente va a mostrar su verdadera cara. El anticristo es esa persona que va a oponerse a la segunda venida también de Cristo, donde va a establecer su reino, va a venir como rey. Lo que
lo que Cristo va mencionando acá en este pasaje como principio de dolores, que es todo lo que van viendo en el versículo 9 que dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que sucede acá en esta primera mitad eh, es lo que va relatando Mateo acá en este caso. Es el cumplimiento también de las profecías de Juan en Apocalipsis capítulo 6. Y ahí en Apocalipsis capítulo 6 lo que vamos a encontrar son los sellos. Y esos sellos que se van abriendo son, son las bestias, son las personas que van a engañar, son todas y cada una de estas cosas que van a ir sucediendo. Dice que serán abiertos y va a comenzar la destrucción, donde van a estar sin paz, van a empezar a morir, pero aún no va a ser el fin. El mismo Señor Jesucristo también lo menciona así de esa manera. Cuando pasa la segunda mitad, esa segunda mitad es la gran tribulación. Entonces fijan que ahí después sigue diciendo en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces dice, vendrá el fin. Y cuando va diciendo ahí en el versículo 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judea huyan al monte. Y ahí va también mencionando eh, la destrucción de las personas que van huyendo, los días que se van acortando. Y ahí como ustedes pueden ver en pantalla que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, Pablo va relatando cómo son estas personas de este tiempo. Dice que son hombres y mujeres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, etcétera. Y sigue la lista de Pablo ahí que va mencionando y también va advirtiendo a la iglesia, al pueblo de Israel y a la iglesia cómo van a ser esas personas, para que conozcan, para que las personas puedan conocer acerca de Cristo Jesús y que también puedan estar alertas, porque esa es la instrucción de Cristo para las personas que van a estar en ese tiempo, que puedan estar alertas y que puedan velar y que nadie los pueda engañar. Uno va a conocer la verdad y va a conocer qué es la mentira conociendo la verdad. Y el detalle que da Pablo, que explica un poco más, es también para poder mencionar acerca de cómo son este tipo de personas que van a aparecer en ese fin del siglo, en esa parte de todo lo que va a suceder en la tribulación. Y aquí hay un dato que no debemos perder de vista. Es que dice en el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Eh, Como les mencioné al principio, hoy en día el templo no existe, el templo no está reconstruido, porque desde el año 70 ese templo está destruido. Y volvieron a edificar, volvieron a levantar sobre ese mismo lugar, pero lo que existe hoy en día es una mezquita. Y esa mezquita es un problema que, porque ahí mismo en Jerusalén está dividido y una parte es de Israel, pero la otra parte es de Cisjordania, que es otro pueblo árabe y palestino que están ahí por el conflicto que todos realmente podemos llegar a conocer ahí con los árabes. Como no está el lugar, como no tener un lugar físico, eh, pero hay algo que Israel se está preparando porque ellos aún hasta el día de hoy todavía siguen esperando a su Mesías. Pero ¿saben qué? Israel tiene todo preparado para la reconstrucción del templo. Hay una página que se llama el Instituto del Templo,
Y ustedes van a poder, si ustedes pueden ingresar ahí, ahí pueden ingresar en internet, donde Israel ya tiene los utensilios, donde Israel ya tiene las copas, donde Israel ya tiene el candelabro, donde Israel ya tiene todo preparado. Solamente hace falta el lugar para poder reconstruir el templo. Ya está haciendo pruebas sobre el animal que tienen que sacrificar y todo lo demás. Ustedes se van a realmente sorprender. Y esto también debe animar nuestros corazones, debe animar nuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Primero buscarnos a nosotros como iglesia, pero en segundo lugar porque ya va a venir también el fin para todas aquellas personas que no le conocen. Y eso debe ser un ánimo también a nuestros corazones. Israel tiene todo preparado ya, pero solo falta realmente el lugar. Y todo eso va aconteciendo mientras aún nosotros estamos acá. Lo que vamos a ir viendo a partir del versículo 29 es lo que comienza ahora a responder la siguiente pregunta. Esa siguiente pregunta tiene que ver acerca de su venida. Una vez termina el tiempo de la tribulación, que termina en los 7 años, dice la palabra del Señor que va a venir sobre las nubes el Hijo de Dios con poder y gloria. Ustedes lo van a leer ahí en el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y caerán del cielo y las potencias de los cielos y se serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y con gloria. Y esta es la segunda venida de Cristo. La primera fue como varón de dolores. La primera fue, como la palabra del Señor lo menciona, que fue experimentado en quebranto, en flaqueza. Y la segunda venida va a ser como rey, va a ser en gloria, va a ser como Señor de señores y rodeado también, como dice su palabra, que será en majestad. En el versículo 35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahí será el cumplimiento también de que todo el pueblo de Israel, todas las naciones gentiles van a poder conocer y van a poder ver que Él lo que prometió, las palabras que Él dijo, se van a realmente a cumplir. Lo que va mencionando también acá en el versículo 31 va diciendo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo. La serie de eventos que van a suceder a partir de acá, cuando termine el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, van a sonar las trompetas, que son las trompetas que habla en el capítulo 7 de Apocalipsis y en el capítulo 11 de Apocalipsis. Cuando el Cristo Jesús venga, va a ser la trompeta de Apocalipsis capítulo 11, donde va a ser la señal de que va a reunir a todas las personas, judíos y gentiles, para poder que también se pueda cumplir las parábolas del capítulo 13. ¿Recuerdan las parábolas de la red? Y que va tirando la red para y va separando también los peces buenos y los peces malos, como la parábola del trigo y la cizaña. Bueno, justamente en ese momento se va a cumplir esas palabras, donde el Señor Jesucristo va a reunir a todas las naciones y donde también va a separar lo que son los escogidos y va a separar también a los pecadores. Una vez termina y ahora seguimos a la siguiente parte, lo que tiene que ver con el capítulo 25. Y este capítulo 25 va a hablar de dos cosas. El primero va a ser el juicio a los judíos y en segundo lugar va a hablar del juicio a los gentiles. Todo esto para que pueda realmente también seguirme. Todo esto es una serie de cosas que van a ir sucediendo y Jesucristo va hablando de todo esto allí mismo en el Monte de los Olivos,
donde él está a 3 días para poder llegar a la cruz. Y son las últimas veces que el Señor Jesucristo va hablando así de manera pública y, y va mencionando las cosas que van a ir sucediendo al final, antes de su venida y en su venida. El juicio a los judíos es desde el capítulo 24, del versículo 45 al capítulo 25, versículo 30, donde va a hablar acerca a los judíos que van a ser los sobrevivientes, aquellos judíos que creyeron en él y confiaron en él por lo que hizo, por reconocerle como su único y suficiente Salvador, que todas las cosas que creyeron y escucharon, que durante la tribulación también el mensaje del Evangelio fue predicado. Y ese mensaje del Evangelio fue predicado por los 144.000 que también habla el libro de Apocalipsis, que fueron personas que Dios preparó, que fueron personas que Dios cuidó para que pudieran predicar el Evangelio en ese tiempo. Y esas personas que escucharon y creyeron, sean judíos y gentiles, ellos van a tener también un juicio. Pero ¿cómo será el juicio? Y nuevamente acá, nuestro Señor Jesucristo va enseñando en parábolas. Cada una de las parábolas va hablando de, mm, también acerca de la segunda venida y cómo va a ser ese juicio para los judíos. Recuerden que los judíos es el pueblo de Israel al cual el Señor eligió. Y primero comienza con una parábola hablando acerca de la lealtad. ¿Cuál va a ser esa lealtad? El versículo 46, que dice: Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya siendo así. Y el versículo 47 dice: de cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. El Señor lo que estaba haciendo es probar si ellos realmente estaban esperando su venida. Al conocer a Cristo como el Mesías, al conocer a Cristo que fue el que murió en la cruz, en la predicación del Evangelio, en ese tiempo Jesucristo estaba pidiéndole también a ellos, y lo que habla acá en esta parábola, ahí en el versículo 45 en adelante, es que les va animando también sus corazones a poder estar velando y esperando su venida, y estar anhelando de esa manera. Y por eso habla acerca de una prueba de lealtad. En segundo lugar, en el capítulo 25 va hablando de una prueba del amor. Y primero va ahí en el capítulo 25, si ustedes me acompañan con la lectura, va hablando acerca de las 10 vírgenes. Ustedes recuerdan la historia, ¿no? Que dice que las 10 vírgenes que estaban, 5 de ellas eran insensatas, que no habían cuidado su aceite, y las otras 5 que sí lo habían preservado y que estaban haciendo que estaban esperando, estaban esperando al esposo, que llegara. En este caso, eh, tiene, estaba hablando acerca de oportunidades, y va hablando acerca de que estas vírgenes en muchas ocasiones también hacen referencia a la iglesia, pero en este caso eh, no hace referencia a la iglesia que es como insensata, o que es una sabia o es una prudente. Está hablando acerca de los judíos. Y hace referencia a los judíos, de los que guardan el aceite, que guardan su vida, que guardan el Espíritu Santo para ese día que el Señor Jesucristo venga. Que la salvación en este tiempo iba a tener un costo, y el costo para los judíos era que iba a ser también con su vida. Recuerden que iba a haber persecución para aquellas personas que profesaran creer en Cristo. Y el mantener su aceite vivo, el mantener su lámpara viva, era una de las formas como ellos iban a poder demostrar esa prueba de amor, que creían en Cristo Jesús. Y eso sucedió con las vírgenes, porque ellos también debían de profesar de esa manera
que estaban esperando el regreso de Cristo. Y la última, que es esa última prueba, que es la prueba del amor, estamos hablando ahí desde el versículo 14 hasta el versículo 30, y era la parábola de los talentos. Todos sabemos que el talento es aquella cualidad que cada uno tiene para poder servir de una mejor manera a Dios, es lo que nosotros conocemos, o hacer diferentes actividades, diferentes servicios. Y esta talentos que vemos acá viene hablando acerca de oportunidades. Y esas oportunidades es el talento. No es lo mismo que una capacidad. El mismo versículo lo va hablando y dice el versículo 15: a uno dio 5 talentos y a otro dio 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Lo que Cristo estaba mostrándoles a ellos, y lo que Dios les daba es que eran oportunidades para que ellos probaran que eran fieles, para que ellos probaran en el servicio, en saber utilizarlo. Conocen también la historia, que uno de ellos lo enterró, el otro de ellos lo multiplicó y el otro lo triplicó. Y también va hablando que cada uno iba recibiendo de alguna manera lo mismo que ellos, como también lo habían cuidado. Y el Señor, en este caso, si lo aplicamos también a nuestra vida, el Señor también nos da oportunidades a nosotros para poder servirle. Y lo que va mostrando acá en este caso es que el Señor no le importa si la labor en el ministerio es grande o es pequeña. Lo que importa es que si nosotros somos fieles al Señor. Y esa era una de las cosas que iba a sobresalir en ese tiempo. Lo que el Señor iba realmente a juzgar de los judíos. Si lo que ellos habían hecho después de conocerle, si ellos habían sido fieles con lo que tenían, con las oportunidades que iban a tener. Cada una de estas 3 parábolas lo que va mencionando era recordarle a Israel que el Señor es fiel en cada momento de sus vidas, y los alerta que puedan estar atentos a su regreso. Las 3 parábolas van hablando acerca de eso, van hablando acerca de estar atentos al regreso de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos pudieran esperar su venida. Y por último lugar, es el juicio a los gentiles. Sigue la misma línea del juicio y al mismo tiempo también es cristológico. Es una línea de tiempo también cristológica y escatológica, porque Jesús en este caso, eh, ahí lo vamos viendo desde el, versículo 31 en adelante hasta el versículo 46. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y va hablando, dice que cuando venga en su gloria apartará los unos de los otros, y hace el paralelismo entre las ovejas y los cabritos. Y la verdad central de esta sección, eh, viene diciendo que cada uno de nosotros, cada uno de ellos, de los gentiles que estén en ese tiempo, y aún nosotros, son los que van a ser en diferentes tiempos. Nosotros va a ser antes de la tribulación y ellos van a ser posterior a la tribulación. Lo de nosotros va a ser, la iglesia va a ser en el juicio en el tribunal de Cristo, donde nosotros vamos a tener que rendir cuentas a Dios por las cosas que hicimos en vida. En este caso, para los judíos y para los gentiles, va a ser una vez pase la tribulación, ellos van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y eso es lo que habla también en este tiempo. Los 3 grupos de personas que van mencionando ahí, los ovejas, los cabritos, y a los que Cristo llama mis hermanos, dice: quienes son los que testificaron de Cristo durante el periodo de la gran tribulación.
Esos que testificaron son aquellos 144.000 escogidos que Dios cuidó, pero también aquellos que se convirtieron y testificaron acerca de Él. Son los que sobrevivieron, son los que sobrevivieron a la tribulación. Muchos de los que creyeron en ese tiempo, creyeron en ese periodo, van a recibir la salvación. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en ese mismo final que dice el juicio de las naciones, dice el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, es- ven ahí como menciona ya a Cristo en el trono, hablándoles también a ellos. Y le dice: de cierto digo que cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y eso habla acerca de lo que Cristo de lo que Cristo va a hacer ya como rey, ¿no? Como les da la oportunidad a ellos de que ellos pudieran obtener la salvación por el hecho de los actos, la bondad, la misericordia y el amor que ellos mostraban hacia aquellas personas que conocían al Señor. Para ellos la salvación iba a tener un costo. El costo para nosotros como cristianos, como creyentes que estamos hoy en día acá, el costo fue la muerte de Cristo Jesús. Ellos iban a tener que pagar, quizás con su vida como rey. Cristo iba a juzgar nada más no iba a juzgar a las masas, sino que como individuos, como lo que sucederá con nosotros en el día del tribunal de Cristo. Ese día que va a ser en antesala a todas estas cosas que van a suceder. Y va a ser en el tiempo en que Cristo Jesús venga en las nubes a buscarnos. Y que nosotros suceda después que mientras sucede el tiempo de la tribulación, al mismo tiempo en el cielo van a estar sucediendo el tribunal de Cristo y la boda del Cordero, donde nosotros como iglesia vamos a estar casados con Cristo que es el novio y termina formando todo el cuerpo, la cabeza y el cuerpo que nosotros somos la iglesia. Y de esta manera terminamos nuestro capítulo 24 y nuestro capítulo 25. Y esto nada más es una antesala, como les digo, es una antesala de lo que vamos a ver el próximo martes. Ese próximo martes vamos a hablar acerca del juicio que recibe Cristo en cada uno de los lugares, la crucifixión, que es cuando Él muere, y las últimas instrucciones para los discípulos, que son instrucciones que también aplican para nosotros hoy en día. Como ustedes saben cómo termina el libro, ¿no? El libro de Mateo. Dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que guarden todas las cosas hasta que Él vuelva. Y nosotros realmente es lo que nos compete en nuestra parte, poder preparar y guardar. Quizás no vamos a pasar las mismas cosas que van a pasar los judíos y los gentiles que queden en la tribulación, porque nosotros recibimos la salvación por la gracia y misericordia de Dios. Y eso debe darnos esperanza para poder testificar a otros que Cristo viene pronto. Y ese debe ser el ánimo en nuestros corazones en este día, que Cristo viene pronto. Oramos. Señor amado, estamos agradecidos por tus bondades, por tu cuidado, Señor, y tu muestra de amor. Como tu palabra, Señor, nos enseña a poder tener esperanza en medio de las dificultades, pero también nos enseña, Señor, de que
tú viniste en cuerpo, que tú viniste como hombre, Señor, 100% hombre, pero también 100% Dios. Que tú sufriste, Señor, que tú fuiste lacerado, que fuiste maltratado y que en una cruz, Señor, tú llevaste nuestros pecados y nos diste perdón al derramar tu sangre. Gracias por resucitar, porque eso nos da vida y nos da esperanza. Y ayúdanos, Señor, a poder tener ánimo en nuestros corazones para poder testificar a otros, Señor, y que nuestra vida realmente pueda reflejar la tuya, Señor. Ayúdanos a poder orar por aquellos que aún no te conocen, aquellos que están lejos de ti, Señor, que puedan ponerse a cuentas en este día, también para que puedan conocerte y que no puedan pasar, Señor, este tiempo de la tribulación, en que tu palabra, Señor, lo menciona, que va a ser necesario para que muchas personas también puedan llegar, Señor, hasta a pasar la eternidad contigo. Gracias por el tiempo con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.